Muy buenas tardes, estimable público. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidora Adriana Retana Varela, asesora nacional del Departamento de Planes y Programas del IDP. Es un gusto encontrarnos en el webinario titulado Acompañamiento socioemocional en la educación combinada, el cual tiene como objetivo fortalecer al personal docente y profesionales en orientación para el abordaje de la atención socioemocional de las personas estudiantes en la educación combinada. Esta es una actividad organizada por el equipo de trabajo de atención focalizada. Al finalizar el evento, se les ruega que ingresen al formulario de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el chat de este evento. Es importante hacer de su conocimiento que se abrirá un espacio después de la exposición para dar respuesta a las consultas que ustedes nos planteen por medio del chat. El día de hoy nos acompañan las siguientes asesoras nacionales. Alessandra Hall Fernández, ella es psicóloga del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil. Carolina Ramírez Matamoros, de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Despacho de la Ministra. Melissa Alpizar Rodríguez, orientadora del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional de la Dirección de Vida Estudiantil. Iniciamos. Adelante, compañeras. Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están participando. Les agradecemos muchísimo la participación y el interés en este tema tan importante como es el apoyo socioemocional en este proceso de educación combinada, ¿verdad? Todos y todas sabemos que en este momento todas las personas, tanto personas educandos como las profesionales que trabajamos en el Ministerio de Educación Pública, requerimos de alguna manera el apoyo socioemocional. Y entonces la idea de este espacio es poder conversar acerca de cómo debe ser o en qué dirección debe ir ese apoyo socioemocional. Recordarles que algo de lo más importante es que no necesitamos ser profesionales en psicología o en alguna ciencia de la salud para dar el apoyo que las personas requieren, sino que cualquiera de las personas que estamos acá presentes, docentes, personal administrativo, técnico administrativo de los centros educativos, pueden realizar ese apoyo con sus iguales, ¿verdad? Refiriéndose a las personas docentes también que les acompañan, como a las personas estudiantes. Adelante, Joana. Cuando hablamos de socioemocional, creo que algo que es importante es como definir a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque hay palabras que las usamos muchísimo, pero que a veces uno no tiene la claridad de a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de socioemocional nos estamos refiriendo a que nosotros somos seres integrales, que somos parte y que nos vemos influenciados tanto por la parte social como por la parte individual, y que de alguna manera lo social afecta nuestras emociones y que igualmente nuestras emociones se ven, digamos que intervenidas por las situaciones sociales que podemos estar viviendo, como la educación combinada debido a la situación de pandemia. Nuestro estado de salud mental en general entonces se ve influenciado tanto por aspectos sociales como aspectos económicos, aspectos culturales y aspectos individuales. A veces cuando hablamos de salud mental la gente solo se refiere a los detalles individuales, como si nosotros fuéramos, digamos, personas aisladas, ¿verdad?, de una sociedad o de una cultura. Pero definitivamente no es lo mismo vivir en una zona, por ejemplo, del sur de nuestro país, que vivir en la capital. Nos vemos afectados y afectadas de una forma diferente. Aunque haya afectación en ambos sentidos,
o en ambas personas en este caso, o en ambas culturas, o en ambas comunidades, la afectación es diferente. Las personas que puedan estar viviendo en la zona costera o que tienen una situación específica a nivel social o a nivel, digamos, de comunidad, pues tienen una afectación también diferente de forma emocional. Ahí también entran a jugar factores como, por ejemplo, las posibilidades de atención que puedan tener las personas. Entonces, todos y todas sabemos que, digamos, los servicios de salud no son los mismos en una zona que en otra. Por eso entonces también las intervenciones que vamos a realizar o que podemos organizar pueden ser diferentes en un lugar que en otro lugar. Hay que considerar las particularidades y hay que considerar también, digamos, el contexto en el que viven las personas. Entonces, nuestro estado de salud no es solo individual y no solo es nuestro, sino que se refiere a varios otros elementos como la pandemia por COVID-19, como la educación a distancia o la educación combinada que estamos viviendo en este momento. Adelante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que el estado de salud mental o emocional de las personas se refiere entonces al bienestar general de la gente en general, de las personas, ¿verdad?, de ellas mismas, que le permiten lidiar con los estresores cotidianos. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que es muy importante tenerlo claro. Todas las personas vivimos situaciones diferentes todos los días. Nos vemos enfrentadas a toma de decisiones, nos vemos enfrentadas a situaciones estresantes, a decisiones laborales, a problemas, hasta a correr para agarrar el bus o a que nos quedamos sin efectivo, etcétera, ¿verdad? Pero dependiendo de nuestro estado de salud, es que enfrentamos esas situaciones estresoras. Entonces, si yo no tengo un estado de salud emocional estable, no estoy en condiciones de enfrentar las situaciones de lo cotidiano. Y probablemente una situación que es muy, digamos, regular en otro momento y yo la podría afrontar bien, si yo estoy afectada emocionalmente, entonces no estoy en condiciones de enfrentarla en ese otro momento. ¿Por qué nosotros necesitamos un estado de salud emocional y mental, ¿verdad?, estable? Para poder funcionar productivamente, para poder tener un contacto con la sociedad y con el medio. Cuando me refiero a medio, me refiero a todas las personas que están a mi alrededor, al medio ambiente, a la comunidad, al centro educativo, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy afectada emocionalmente y no estoy en condiciones de enfrentar esos estresores, tampoco estoy en condiciones de funcionar productivamente y probablemente yo funcione diferente a nivel laboral. Tal vez no tenga la habilidad para desarrollar una clase, tal vez no tenga la habilidad para enfrentar una situación que en otro momento podría ser cotidiana y que la podría manejar perfectamente sin necesidad de algún tipo de apoyo. Adelante. Es en definitiva, y yo creo que mucho de lo que ustedes y yo conocemos, por lo que se ha hablado en muchos medios de comunicación, se ha hablado en muchos otros espacios, es que es en definitiva el contacto social importantísimo. Estoy segura que ustedes, igual que yo, han sentido el tiempo de pandemia como esa necesidad de, ay, que no he podido relacionarme de la misma forma con mis amistades, con mis compañeros y compañeras de trabajo, con mi familia, ¿verdad? E igualmente que a nosotros nos ha pasado, también le ha pasado a nuestras personas estudiantes. Los niños y las niñas, especialmente y en esos procesos de desarrollo que estamos hablando, que todos y todas tenemos niños y niñas o personas adolescentes a nuestro cuidado, digamos, como profesionales en educación, necesitan relacionarse como una parte fundamental de su crecimiento. La convivencia es importantísima en el desarrollo de las personas. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, no hace falta que ni siquiera se los diga, ¿verdad? Ya todos ustedes saben. ¿Qué es lo que aprenden los niños y las niñas con la convivencia, con ese relacionarse con las otras personas? Pues aprenden a ser empáticos, aprenden a tomar decisiones,
aprenden a ser sociables, a comportarse, a tener conductas adecuadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si a nosotros como personas adultas nos ha afectado este tiempo, digamos, de aislamiento o de distanciamiento, mejor dicho, por supuesto que a las personas estudiantes también, con muchísimo más razón, porque es parte de su proceso de desarrollo. Nosotros digamos que ya estamos, las personas adultas ya estamos pues hasta más desarrolladas en todos estos sentidos, y aún así nos hemos visto afectadas, ¿verdad? Por las situaciones del distanciamiento, que de pronto nos puede ahora como dar un poco de miedo, si vemos las noticias y dicen que aumentaron los casos y todo este tipo de cosas. Entonces, las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, con muchísimo más razón, pueden sentir, digamos, como que esta situación que les afecta mucho más emocionalmente, porque además no lo entienden con la claridad que ustedes y yo podemos entenderlo. Igualmente, tenemos diferentes poblaciones y no sé si nos acompañan por acá personas de servicios de educación de jóvenes y adultos o servicios de educación especial y demás. Entonces, todas las poblaciones y especialmente las poblaciones con mayor condición de vulnerabilidad o más vulnerabilizadas se han visto afectadas por esta situación de la educación a distancia al no tener el mismo contacto, y aunque tengan contacto, aunque lleguen presencialmente, no de la misma manera. Adelante. Cuando nosotros hablamos de situaciones, digamos, de apoyo, en este caso apoyo socioemocional, tenemos que referirnos también a situaciones que son normales, que nos producen adversidad. Nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias adversas en la vida. Y hay respuestas normales, ¿verdad? Dentro de las respuestas normales, y ahí ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, presentamos estrés. A veces una cree que las personas menores de edad, los chicos y las chicas, o especialmente muy pequeños, pues no presentan estrés, ¿verdad? Uno dice, no, es que me estreso yo que soy grande, que tengo tales problemas o que tengo mayor conocimiento y demás, pero no, los niños, las niñas y las personas adolescentes también presentan estrés, tal vez por diferentes razones que las que nosotros no presentamos, pero sí presentan situaciones de estrés, presentan miedo y a veces también la dificultad a expresar ese miedo, enojo, que es una forma también de manifestar su propia angustia o su propio temor, la angustia, por supuesto, y la tristeza. Entonces, todas estas son respuestas normales que las personas, y cuando digo normales me refiero a que, digamos, son válidas, ¿verdad? A que podemos sentir en alguna situación de adversidad. Pues obviamente, cuando estamos hablando de este apoyo socioemocional, hablamos de que nosotros, cuando vamos a apoyar a una persona, vamos a encontrarnos todos este tipo de situaciones o todo este tipo de emociones que la gente puede estar experimentando. Y que también podemos ser empáticos con eso porque también nosotros hemos podido sentir ese tipo de emociones. Adelante. ¿Qué podríamos hablar? Bueno, no hace falta tampoco, ¿verdad? ¿Qué podríamos hablar de lo que es la salud mental, ¿verdad? O las afecciones de la salud mental. Por supuesto que el coronavirus, ¿verdad? Que ya lo sabemos, ya lo hemos hablado montones y demás, nos afectó, ¿verdad? Tanto la enfermedad como tal, y por eso aparece ahí la figurita del virus, ¿verdad? O de la tipología del virus, porque el solo hecho de saber que existe un virus por ahí, que la gente puede contagiarme, ¿verdad? Y que de pronto yo me puedo enfermar o que puede morir alguien o que se me puede enfermar mi gente cercana. O sea, ya solo ese hecho va a ser un estresor en mi vida, sumado a todos los demás estresores que yo ya de por sí tenía, porque ya de por sí tenía situaciones en donde pues, se presentaban algunas situaciones de dificultad. Entonces, la enfermedad como tal, nuestros niños y niñas y muchas de las personas también adultas
sienten muchísimo temor a enfermarse, especialmente si son personas que tienen algún tipo de factor de riesgo. Escuchamos muchísimas cosas en las noticias, en las redes sociales y demás, digamos que nos aumentan ese nivel de estrés o ese nivel de preocupación. El quedarnos en casa, que definitivamente para muchas personas quizá no ha sido, digamos, un cambio radical, en el sentido de que tal vez eran personas muy de estar en la casa y que disfrutan mucho estar en su casa, pero encontramos diversidad, ¿verdad?, en esta historia. Entonces, desde que podemos pensar en que, por ejemplo, hay una persona estudiante que se queda en casa, pero que tiene pues comodidades, que tiene un espacio adecuado, que tiene su computadora para recibir clases o para entretenerse, etcétera. Podemos también pensar en toda aquella población que, por ejemplo, vive en una condición económica de dificultad, en donde está en un hacinamiento, en donde no puede, digamos, relacionarse con las otras personas, en donde vive violencia, en donde está expuesta a consumo de drogas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que es importantísimo en el apoyo socioemocional pensar en la particularidad de cada una de las personas y que no podemos de ninguna manera ni generalizar, ni siquiera en un aula, mucho menos en un centro educativo o en una comunidad por completo. Adelante. Existen, según los primeros auxilios psicológicos y lo que es el apoyo socioemocional, salud mental y apoyo emocional, existen 4 niveles de intervención. Existe lo que es los servicios básicos y de seguridad, ¿verdad? Que a esto nos referimos, por ejemplo, a la comunicación, a la promoción sobre las situaciones de riesgo, a las medidas y a que, digamos, así, poniéndolo como más en nuestro lenguaje MEP, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los servicios básicos y de seguridad? A darle a la comunidad educativa la información de los protocolos, a darle a la comunidad educativa la información de cuáles días se van a abrir el centro educativo, de cuáles son sus horarios, tener esa certeza o esa seguridad. Lamentablemente yo sé que existen improvisos, ¿verdad? Situaciones improvisas, pero que a veces eso genera mayor factor de estrés, ¿verdad? En algunas personas. Pensemos, por ejemplo, en alguna persona que tiene que trasladarse hasta el centro educativo, qué sé yo, en bus o que tiene que caminar un montón y demás, y cuando llega se da cuenta que no, que esta semana habían cambiado el horario, ¿verdad? Entonces, eso le va a generar mayor situación de estrés, no solo al niño o a la niña, sino que quizá mamá lo va a regañar porque de pronto no le avisó, seguro usted sí sabía o usted no estaba atento a las indicaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, algo de lo que es muy, muy importante es facilitar la información adecuada a todas las personas de la comunidad educativa, llámese las personas estudiantes como a las familias, ¿verdad? En este caso. Y con mayor importancia también a lo que venimos hablando es contextualizar. En todas las comunidades nosotros tenemos personas no videntes, tenemos personas con discapacidades auditivas, tenemos personas con condiciones, ¿verdad? Qué sé yo, que no saben leer y escribir, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarle a toda la comunidad educativa la información? Que toda la comunidad educativa tenga la información. Pues hay que crear estrategias, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por medio de carteles, por medio de que un cartel no sea solo letras, sino que ese cartel tenga imágenes, etcétera, ¿verdad? Y ahora mis compañeras van a enfatizar más en esto que les estoy mencionando. El segundo nivel de intervención es el apoyo a la comunidad y a la familia. Cuando hablamos del apoyo, estamos hablando del apoyo mutuo, ¿verdad? Crear estrategias institucionales entre familias, entre estudiantes, entre comunidad, entre todo lo que son las personas que forman parte de la comunidad educativa. Y a esto nos podemos referir, por ejemplo, con una familia que tiene ciertas dificultades para accesar el centro educativo, para accesar la información. Entonces,
bueno, buscamos a otra familia que sea como que apadrine, digamos, a una mamá que pueda pasar a dejarle la información a una persona estudiante, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos en el segundo nivel de intervención. Buscar siempre apoyos a nivel comunitario, ¿verdad? A nivel de los propios pares, de los propios chicos y chicas, que un estudiante pueda apoyar a otro estudiante de alguna manera, sin tener que pensar, por ejemplo, en un apoyo más especializado, sino en primera instancia entre las personas estudiantes o entre las personas de la comunidad educativa. El tercer nivel de intervención, hablaríamos entonces ya de una atención focalizada, no especializada. ¿A qué nos referimos entonces? A los apoyos de personas que intencionalmente están dando un apoyo socioemocional, y ahí es donde entramos todos nosotros y nosotras. Entonces yo determino o detecto que una persona estudiante necesita algún tipo de apoyo un poquitito más especializado o un poquitito más específico, porque aunque el compañerito le ayuda, aunque la mamá del otro le lleva el material, aunque, no sé, hemos logrado que venga con el grupo con el que se siente más cercano y demás, sigo viendo que este chico no está funcionando, sigo viendo que este chico no me está rindiendo, sigo viendo que se ve triste o sigo viendo que está necesitando un poquitito de apoyo más. Entonces ahí ya entro yo dando el apoyo específicamente socioemocional, aunque, y por eso repetía, o decía al principio, perdón, que no necesito ser un profesional en salud mental, sino que lo que hago es dar ese acompañamiento más cercano a esa persona estudiante. Si ya vemos que ya, bueno, vimos lo primero, que era todo el trabajo comunitario, ya vimos lo segundo, que era el apoyo entre pares, lo tercero, que era mi apoyo ya más especializado, y aún así yo veo que esta persona estudiante no mejora, que esta persona estudiante más bien quizá va en retroceso y demás, entonces ya el cuarto nivel de intervención es la atención psicológica, psiquiátrica o de cualquier tipo más especializada. ¿Qué queremos ver con esto? Que no necesariamente todas las personas que podemos detectar que tienen algún tipo de conflicto relacionado con la salud mental o relacionado con la parte emocional requiere de un apoyo especializado psiquiátrico o psicológico. Y no todas las personas que están afectadas emocionalmente tampoco es que tengan un trastorno, sino que dentro de lo cotidiano nosotros podemos no estar bien emocionalmente, y eso no significa que tengamos un trastorno. Es muy importante tener esa claridad, ¿verdad? Las respuestas normales a la adversidad nos hacen ver que las personas que no tienen alguna condición específica de salud mental o que no tienen un trastorno del estado del ánimo, por ejemplo, identificado, pueden también tener conductas relacionadas con la depresión o con la ansiedad o con algunas otras condiciones, y no necesariamente requerir un servicio psiquiátrico o psicológico, sino que con el apoyo que otras personas le puedan dar, puede salir adelante. Adelante, Suani. Ahora le doy la palabra a mi compañera Carolina, que continúa con la presentación. Muchas gracias, Alexandra. Un gusto saludarles y nuevamente agradecer la asistencia a este espacio. Algo importante para comprender que hablamos por acompañamiento socioemocional es también definir qué entendemos por condiciones de vulnerabilidad. Acá hacemos referencia a aquellos factores de riesgo social y educativo que ubican, esto es muy importante y en esto vamos a enfatizar, que ubican a una persona o a un grupo poblacional en desventaja para poder resistir, para poder hacer frente, para poder responder, para también poder reponerse ante situaciones de amenazas, así como también poder salir adelante de la mejor manera. Y aquí es algo muy importante cuando hablamos de que son personas o poblaciones ubicadas en condiciones de desventaja por el Estado, por una sociedad o por el entorno en general. Las personas no son vulnerables por sí mismas, por eso no hablamos de personas vulnerables, sino que hacemos referencia a personas en condiciones de vulnerabilidad.
porque son estas condiciones del entorno las que les limitan, las que les excluyen y las que les colocan en una posición de desventaja. A continuación, vamos a ver un listado de una serie de condiciones de exclusión que podríamos contemplar. No es lo mismo ser un hombre blanco, sin ninguna condición de discapacidad, de determinado rango de jerarquía, con determinadas condiciones socioeconómicas, a ser una persona menor de edad, mujer con una condición de discapacidad, embarazada y o madre. Todas estas particularidades, todas estas características o condiciones no son en sí mismas que hacen que la persona sea vulnerable, sino estas condiciones, el Estado y la sociedad, como estamos reiterando. Todas las personas, y eso es muy importante también mencionarlo, todas las personas, aún las que se encuentran en las condiciones de mayor vulnerabilidad, tienen las condiciones, tienen los recursos para poder hacer frente, para poder reponerse ante situaciones de crisis. Continuamos, por favor. Ahora bien, es responsabilidad, por tanto, del sistema educativo, de los centros educativos, de las direcciones regionales, del centro educativo, de todo el sistema educativo en general, de poder reducir estas brechas sociales y educativas que limitan o que excluyen a determinadas poblaciones. ¿Y por medio de qué? Por medio de la promoción de la equidad, haciendo condiciones igualitarias para las personas. Por eso es tan importante, y ya Alexandra lo estaba mencionando previamente, esta identificación temprana de aquellas personas estudiantes, de aquellos grupos poblacionales que en determinado contexto pueden encontrarse en riesgo. Y esto es lo que nos permite también pensar en esas estrategias y generar respuestas oportunas y pertinentes. Entre mejor sea las estrategias, los estilos de afrontamiento, muchísimo menor va a ser el riesgo de exclusión y el grado de vulnerabilidad de las poblaciones. Continuamos, por favor. Muchas gracias. Acá tenemos algunos recordatorios que nos parecen fundamentales. Uno de ellos, que ya hemos venido mencionando durante todo este periodo, es que todas las personas tenemos los recursos para hacer frente a las situaciones de crisis, incluso aquellas que se puedan encontrar en mayores condiciones de vulnerabilidad. Es fundamental ayudar a las personas en estas condiciones que hemos mencionado a que utilicen, aprovechen y potencien sus propios recursos y sus propias estrategias. Ya Alexandra lo mencionaba, puede ser que una estrategia que me ha venido funcionando a través del tiempo, de un momento a otro ya no me funcione. Por ejemplo, yo era una persona que al encontrarme bajo mucho estrés, mi estrategia era salir a hacer ejercicio, a encontrarme con personas cercanas y demás. Pero ¿qué pasa? En un momento pasa una situación, como por ejemplo la pandemia por COVID que hemos enfrentado, donde ya la interacción con las personas se ve limitada. Entonces, ya esa estrategia que yo tenía ya no la puedo utilizar, ya no me funciona. Y tengo que pensar en otras formas para poder hacer frente a determinadas situaciones de crisis. Pero algo muy importante es que no debemos centrarnos en las debilidades. Eso es un error. Centrarnos en las debilidades, el sufrimiento o estas condiciones de vulnerabilidad. No podemos quedarnos ahí. Debemos dar este paso adicional, que es más bien pensar y potenciar los recursos personales, los recursos familiares, educativos y comunitarios que tienen las personas. Continuamos. Ahora bien, estos recursos que estamos mencionando podemos pensarlos en tres grandes niveles. Uno de ellos hace referencia a los recursos psicológicos, que pasa más por el tema de la subjetividad, que son aquellas aptitudes para poder hacer esas habilidades para poderme comunicar, para poder pedir ayuda, para poder expresar mis emociones, para decir que no me siento bien, que necesito que me apoyen en X o Y situación. Otro de esos recursos fundamentales que ya también mencionábamos son los recursos sociales. Puede ser la familia, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias o los grupos organizados, entre otros. Y también, por supuesto, los recursos educativos de los diferentes niveles, tanto los servicios que se ofrecen a nivel de centro educativo, como los recursos circuitales, regionales y, por supuesto, los regionales. Esta gran red que podemos construir desde el sistema educativo es fundamental, porque es lo que nos permite hacer un afrontamiento colectivo y potenciando los recursos y las habilidades que ya de todas maneras las personas tienen. Reiteramos, aún las personas en condiciones más vulnerables. Continuamos, por favor. Ya mencionábamos que la OMS
ha dicho claramente que se entiende la crisis como aquellas reacciones que las personas pueden desencadenar por alguna situación angustiante. Y aquí es algo muy importante. Ante una misma situación, las personas no van a reaccionar de la misma manera. Esto va a pasar por los recursos personales, por otras experiencias que he tenido, por las redes de apoyo con las que cuento. Pero siempre va a ser ante una situación angustiante, ante una situación nueva que aparece de forma súbita. Aunque todas las personas se ven afectadas, tal como lo decíamos, por una situación de crisis, estas reacciones siempre van a ser diferentes, no se pueden predecir, no podemos esperar o preocuparnos que una persona reaccione distinto a cómo está reaccionando la mayoría. Esto es muy importante, contemplar siempre las particularidades subjetivas en el enfrentamiento de estas situaciones. Y algunas personas también pueden tener ciertas reacciones mucho más leves, mientras que otras pueden estar desbordadas, pueden requerir, como lo decía previamente Alexandra, de un apoyo especializado. Deberíamos requerir quizás apoyo psiquiátrico, psicológico, pero esto no es la totalidad y no siempre tenemos que pensar que esa es la meta final, sino más bien considerar las particularidades de cada persona y de cada grupo poblacional. Continuamos, por favor. Erickson decía que la crisis tenía este carácter de peligro, pero también de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender muchísimo de los recursos que tengamos para hacer frente a la situación de crisis, pero algunas características particulares que debemos contemplar es que es temporal, es momentánea, es un momento de desorganización que está, digamos, caracterizada principalmente por esta incapacidad de la persona para poder hacer frente a una determinada situación que ocurrió de forma imprevista, y estas situaciones particulares de estos métodos que yo siempre utilizaba para resolver, puede que ya no me funcionen y tenga que pensar en otras formas de enfrentamiento. Muchísimas gracias. Esa sería mi presentación y doy la palabra a mi compañera Melissa Alpizar. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarme en este espacio con ustedes. Ya mis compañeras han abordado el tema del acompañamiento socioemocional, de las condiciones de vulnerabilidad y de la hermosa posibilidad que tenemos nosotros en este trabajo a nivel educativo de poder acompañar y apoyar a las personas menores de edad y a los adultos de educación adulta en este enfrentamiento a las crisis, ¿verdad? Que encontramos con personas que estamos en estas aulas y en los centros de trabajo que pueden pasar por alguna situación de crisis. Y reiteraron mis compañeras, en esas situaciones todas las personas tenemos recursos. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los principales recursos que debemos tener? La información que vamos a ver ahora, yo quiero que la puedan ustedes analizar en 2 líneas. Si yo cuento, ¿verdad? Yo como persona cuento con estas características y cuento con estas autoconocimiento, y también cómo yo puedo ayudar a las otras personas a que se encuentren en estas características de las que vamos a hablar para que les ayuden a manejar la crisis en la que se encuentran. Entonces, es muy importante ante la pregunta, ¿cuál es la oportunidad que tengo yo de apoyar a una persona que se encuentra en crisis? Primero tengo que preguntarme, bueno, ¿yo me comprendo a mí misma? ¿Tengo la posibilidad de autorregularme? ¿Puedo comprender a las otras personas? ¿Tengo una referencia acerca de cómo deben ser las relaciones interpersonales y conozco la corresponsabilidad de mis acciones? Y también debo hacer énfasis en la persona que está pasando la crisis, en que identifique y se conozca a sí misma, en que pueda autorregularse, en que comprenda la situación más allá de lo personal, en que tenga la posibilidad de ver las relaciones interpersonales y que comprenda cuál es su corresponsabilidad en la situación. Si gusta, podemos avanzar. Muy bien, primero, comprensión de sí misma. Es importante que la comprensión de uno mismo permite establecer relaciones saludables, ¿verdad? Y alcanzar las metas y tener una vida exitosa, y me puede generar un estado de bienestar. ¿Qué es conocerse a sí mismo? Bueno, conocer nuestras emociones, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo y espiritual. ¿Qué provoca nuestro enojo, la tristeza? ¿Dónde la sentimos? Es importante identificarlo en nosotras mismas, nosotros mismos, y también cuando la persona está en crisis poder ayudarle o encauzarla
Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué es exactamente lo que sientes? ¿Dónde lo sientes? Eso es importante, conocerse, aprender a leer nuestras propias emociones es sumamente importante cuando estamos en una crisis para poder mantener la calma y concentrarnos en nosotras y nosotros mismos. Siguiente. La autorregulación es esa capacidad de poder manejar nuestras acciones, de responder ante las situaciones de la vida, ¿verdad? De una forma más positiva, más productiva. Es conocerme, ¿verdad? Saber de dónde vienen nuestras emociones y poder controlarlas, poder manejar esos impulsos y estas conductas. Entender que no es tan mal, que no está mal enojarnos, pero que es importante cómo lo manifestamos, cómo manifestamos esas emociones y esas sensaciones. Y también, muy importante, aprender a que nuestros impulsos, todas las emociones que podamos sentir, somos responsables de cómo las expresamos. Eso es básico también. Cuando una persona está en crisis, es importante que la acompañemos en ese proceso de identificar primero dónde están esas emociones y posteriormente a cómo poder controlarlas, que eso es un punto básico, tanto de mí misma como de cómo puedo ayudar a los demás a encontrarse. Siguiente. Comprender a las otras personas. Bueno, eso de comprender a los demás va un poquito más allá de sacarnos de nuestra zona de confort, del egoísmo, ¿verdad? Que a veces, o del ensimismarnos en nosotras mismas o nosotros mismos. Esa comprensión a los demás es poder conocer y aprender después de la autorregulación a cómo pueden estar los demás. Es dar una mirada más allá, ¿verdad? Poder entender a las demás personas en su diversidad de emociones, entender y ser más flexibles y capaces de empatizar. El empatizar con las otras personas en un momento de crisis puede ayudarnos a ver desde un punto de vista diferente la situación, y el salirme y el ver desde un punto de vista diferente puede hacer que yo pueda empezar a calmarme y obviamente también a entender el otro punto de vista y a respetar esas otras perspectivas, y va bajando los niveles de ansiedad. Siguiente, por favor. Relacionarnos con las otras personas. Bueno, esa relación interpersonal, esa comunicación asertiva que nos permite expresar de forma clara nuestras emociones. Cuando no utilizamos una comunicación asertiva, puede confundirse lo que queremos expresar, puede confundirse lo que en ese momento quisimos decir o lo que queremos que la otra persona comprenda en nuestra comunicación. Y la comunicación de forma asertiva permite que podamos ser claros y que la otra persona no se sienta amenazada. Es poder decir lo que sentimos, lo que pensamos sin agredir a los demás y respetando las particularidades de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y el entender que somos diversos, que somos diferentes, que no somos iguales, eso también nos permite ir asumiendo una postura diferente ante la crisis, ante la situación específica que nos sacó de ese estado de confort. Y es importante saber cómo nosotros, como personas, nos estamos relacionando con los demás para también abordar situaciones de crisis, ¿verdad? ¿Cómo nos miran las otras personas? ¿Cómo yo me relaciono con con los demás, con los que están a mi alrededor, ya sean compañeros o compañeras de trabajo o ya sean personas estudiantes? Adelante. Bueno, y en esto tenemos una corresponsabilidad, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y partiendo de ahí, yo tengo que saber que mis acciones van a influir o van a afectar a otras personas, y tengo que entenderlo como esa cadena de acompañamiento que tenemos, en que mis acciones van a repercutir en mí misma, en mí mismo y en las demás personas. Esa corresponsabilidad tenemos que pensarlo en tomar las decisiones conscientes y responsables que nos permitan hacernos cargo de nuestra vida, esos caminos que decidimos emprender, y considerando a las demás personas para que no les afecten mis decisiones, y que las personas que están alrededor también entiendan que efectivamente nuestras decisiones
son producto de un proceso de pensamiento. Obviamente en crisis tenemos que llevar a las personas a que también entiendan que mi comportamiento, mi conducta va a tener repercusiones en las otras personas. Y con estos elementos de conocer, de autoconocimiento, de autorregulación, de comprensión de los demás, de la comprensión de las relaciones interpersonales y de la corresponsabilidad, yo tengo la hermosa oportunidad de apoyar a las otras personas cuando se encuentran en situaciones de crisis. Yo tengo los recursos y si no creo que tengo ahí algo que está un poquito débil en mí misma o en mí mismo, pues entonces cómo trabajarlo, buscar esa comprensión de mí, esa autorregulación en mí para hacer esa mano que apoya y ayuda en alguna situación socioemocional que se presentan con las personas estudiantes o hasta con mis compañeros de trabajo. Adelante. Ese acompañamiento socioemocional puede hacerse de dos formas, ya sea individual, ¿verdad? Cuando es una persona la que entra en crisis por una situación específica y esa situación yo tengo que abordarla de manera privada y con confidencialidad, aplicando estos pasos de los que acabamos de ver, ¿verdad? Como tratando de que la persona pueda sentir que estoy ahí con ella o con él y que tengo toda la apertura para escucharle. ¿Verdad? Que eso es algo también sumamente importante, de manera individual. Ese apoyo uno de persona a persona y puedo hacerlo en el apoyo grupal cuando hay un evento masivo que nos afecta a una gran cantidad de personas. Yo puedo abordar de manera grupal la situación fomentando el diálogo, la escucha entre todos los miembros en que podamos dar la oportunidad de expresar emociones, de expresar lo que sentimos sin ser juzgados ni juzgadas. Eso es un elemento importante cuando hacemos ese apoyo de alguna intervención de un evento que pone en crisis grupalmente a las personas que están a nuestro alrededor. Adelante. Para las personas que estamos en estos procesos educativos de acompañamiento, trabajando con otras personas, es muy importante tener autocuidado, porque como lo decía muy bien una de mis compañeras que me antecedía, si yo no estoy bien, no voy a tener la posibilidad de dar ese acompañamiento socioemocional y el autocuidado para nosotros como personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública es sumamente importante. Mantener estrategias de afrontamiento usuales y nuevas, o sea, cómo reacciono ante las situaciones y si puedo buscar alguna otra situación en la que yo pueda afrontarlo tal vez de una manera diferente, como decían mis compañeras. Tomarnos un receso cuando lo necesitemos, un descanso, que cada uno y cada una de nosotros pueda buscar un momento de encontrarse con uno mismo y hacer una pausa. Planificar muy bien el tiempo es parte importante de ese balance que tenemos que tener entre trabajo y nuestra vida personal. Y esto es un trabajo de planificación sumamente importante y organización que va a depender de nosotras mismas y de nosotros mismos. Programar actividades en las noches o fines de semana para nuestra recreación, para nuestra diversión. Mantenernos en contacto con personas cercanas, con amigos, con familiares, que nos permitan hacer tertulias, que nos permitan, ya sea obviamente en estas situaciones de COVID por medio de la tecnología, encontrarnos, vernos. Tenemos esa herramienta a la mano que podemos usar para nosotras y nosotros mismos. Tenemos que tomar en cuenta también la apertura, ¿verdad? Hacer nuevas cosas, actividades que nos enriquezcan a nivel cultural, que enriquezcan nuestro estado físico, hacer ejercicio de la forma en la que cada uno y cada una pueda. Por ejemplo, si yo tengo alguna dificultad, alguna limitación física y no puedo salir a caminar, a correr, pues entonces hacer en la casa alguna actividad física que permita estirar los músculos, que nos permita chinear nuestro cuerpo. Y otra herramienta importante es acompañar ese ejercicio con un estilo de vida sano, con una alimentación sana. Mantener nuestro cuerpo sano, bueno, va a ayudar obviamente a nuestra mente a estar en mejores condiciones. Y el ser compasivo
con las demás y con los demás, y el agradecer por las cosas que tenemos también son herramientas psicológicas que nos ayudan a tener una vida más tranquila, más funcional, más feliz y a enfrentar la vida desde nuestro ser. Y importante a todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, vuelvan la mirada a ustedes mismas, a ustedes mismos, y chineen, por decirlo de una manera más coloquial, separen tiempo para ustedes mismas, porque el que ustedes se sientan bien eso emocionalmente va a permitir que puedan ser ese apoyo para las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, de mi parte y de mis compañeras, muchísimas gracias. Espero que esta información que hemos compartido el día de hoy con ustedes sea de mucha utilidad en esta labor tan bonita y tan encomiable como es el acompañar en estos procesos educativos a las personas que están con nosotros en cada uno de nuestros centros educativos. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañera Adriana. Muchísimas gracias, Meli, Caro y Ale, por compartir esta información tan valiosa que nos sirve a todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas, no sin antes indicarles que les vamos a compartir por el chat un documento con las ideas principales de este webinario para que ustedes puedan repasar y compartir esta información en sus instituciones educativas. Ana Yancy Barahona nos consulta que cuál es la línea de ayuda para los estudiantes, ya que muchos están sufriendo depresión, algunos son muy felices durante la semana presencial. Compañera, tal vez Melissa nos pueda colaborar con la respuesta. Claro. El encontrarnos, yo creo que después de un periodo de aislamiento, definitivamente cambia nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Poder ir presencialmente. Ahora, tenemos la línea Aquí Estoy, ¿verdad? Que está a disposición de las personas estudiantes para que puedan llamar y expresar cómo se han sentido o si tienen algún episodio de tristeza. Tenemos también los profesionales en cada una de las instituciones, ya si son escuelas, equipos interdisciplinarios, profesionales de orientación, y en este caso, las personas docentes que están ahí, que identifican una persona que está pasando, una persona estudiante que está pasando por un proceso de tristeza, de depresión, como lo menciona en el comentario, a darle el acompañamiento, ¿verdad? Brindarle la atención y también los servicios de salud que están en cada una de las áreas de salud, clínicas, EVAIS, que se encuentran a disposición en todas las regiones que tienen departamentos para atender, ya si es una situación crónica, ya más delicada, de salud mental, están los ILAIS también a disposición en las comunidades y en todas las regiones educativas. Hay un equipo que trabaja de la mano con esos equipos que apoyan la salud mental en las direcciones regionales, y ustedes podrían preguntar en su dirección regional si la situación de la persona estudiante ya es algo bien grave y ustedes empiezan a ver indicadores que afectan ya mucho el estado emocional de esa persona, pues acompañarse también del apoyo a nivel regional de los IRAIS y de los servicios de salud para que puedan atender a esa persona que está pasando por esa crisis que ya es desbordante. Pero para el acompañamiento a las personas estudiantes en general, se pueden hacer actividades hasta a través de la tecnología, ¿verdad? A través del WhatsApp, de Teams, el prestarles atención, el cómo están, en compartir en un ambiente que no sea solamente académico, sino que también compartir, entendernos en el ambiente, ya sea virtual o presencial, darles esos espacios para que ellos puedan sentirse escuchados y escuchadas y puedan tener actividades también recreativas con ellos y ellas. Eso es parte del acompañamiento que podemos darles, ¿verdad? Tenemos recursos, como les dije, individuales que podemos atenderles, y tenemos recursos a nivel del área de salud y a nivel regional, en la dirección regional, que pueden darnos como esa ruta a seguir con las personas que ya tienen alguna situación ya más grave específica. Meli, tal vez antes de que te vayas, nos consultan que cómo se llama ese equipo circuital, que si puedes repetir el nombre, ERASIS, ERAIS, IRAIS, ahí tal vez Ale me ayuda con
porque es el equipo que favorece la salud mental y es un equipo de interinstitucional. Y Alexandra Hall tal vez me ayuda con las siglas del IRAIS. Ajá. Sí, de hecho yo creo, Adriana, si podés hacer de una vez la segunda pregunta, porque creo que va como dirigida a lo mismo, sí. Perfecto, sí. La compañera Yorleni nos consulta qué alternativas existen para ofrecer atención especializadas en los casos que es necesario y que cómo podemos dar seguimiento a la referencia LEVAIS de la comunidad. Ok, sí, básicamente, bueno, haciendo referencia a lo que Meli mencionaba, lamentablemente, digamos, nuestros servicios de salud no dan abasto, ¿verdad? Precisamente por eso es que, digamos, la estructura de los servicios de salud están diseñadas para que lleguen a los servicios especializados solamente las personas que ya requieren, digamos, esa atención más específica, y que todas las otras cosas que no son, digamos, una situación de emergencia o que no son de un riesgo alto, puedan ser abordadas o atendidas en otros servicios. Desde, por ejemplo, centro educativo hasta, por ejemplo, las enfermeras o enfermeros de salud mental que no son especialistas, por ejemplo, en psiquiatría, pero que sí dan algún tipo de apoyo o acompañamiento. Eso por un lado. Sí, cuando detectamos que hay alguna persona que tiene, digamos, ya una situación como la que menciona la compañera de una depresión, ¿verdad? Que ya uno la puede identificar, o a veces, hasta algunos casos, que ya son personas que tienen un diagnóstico, ¿verdad? Del estado del ánimo. Entonces, sí, digamos, tienen que ser atendidas en algún servicio ya más especializado. A lo que Meli hacía referencia es a los IRAIS, se escribe I-R-A-I, perdón, I-R-A-I-S, ¿verdad? IRAIS, ajá, que son las instancias regionales de atención a la conducta suicida. Y los ILAIS, que es lo mismo pero con L, son las instancias locales de atención integral a la conducta suicida. Entonces, en todas las regionales nuestras de educación, tenemos a la compañera o compañero del área de psicología, que es el representante de esta instancia regional. Esta instancia trabaja específicamente el tema de ideación suicida, pero también, como es una instancia que lo que hace es coordinaciones, entonces cuando encontramos alguna situación que es necesario de un abordaje, digamos, especializado, y si es una situación tal vez de emergencia y demás, podemos contactar al compañero o compañera de la dirección regional enlace para que nos ayude a coordinar con los servicios de salud que corresponde. La instancia regional, ¿verdad? Está compuesta por todas las personas igual como por ejemplo, las de violencia, ¿verdad? Las redes locales de violencia o las redes del PAN y la Junta de Protección y demás, hay representación de diferentes instancias gubernamentales y también de la población civil. Entonces, hay personas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que son las que coordinan estas instancias, hay personas del Ministerio de Educación, hay personas del IAFA, hay personas del PANI, etc. Entonces, la idea de estas instancias es que cuando existe alguna situación de atención, digamos, de que darle prioridad, se puedan referir a esta instancia para que ellos busquen cuál es la mejor atención para esta persona menor de edad. Hay algunas que funcionan muy bien. Yo por lo menos en este momento me ofrezco a que si en algún momento necesitan algún tipo de coordinación con estas instancias, pueden enviarme un correo y con todo gusto yo les colaboro con la coordinación, ya que yo soy parte de la Comisión Nacional Interinstitucional de Salud Mental, entonces coordino directamente con los IRAIS, con los ILAIS de todo el país, con muchísimo gusto. Hay una directriz, un lineamiento del Ministerio de la Caja
Voy a ver si por acá lo tengo a mano para que ustedes puedan buscarlo, o si puedo pasarlo aquí en el chat, que establece que la caja establece el lineamiento de la obligatoriedad de darle prioridad a temas relacionados con salud mental y con cualquier situación de riesgo, digamos, que puede poner a una persona en riesgo de algún tipo de ideación suicida. No sé si puedo compartirlo por acá para que lo tengan a mano, porque yo sé que muchísimas veces uno necesita esos documentos para, a veces, pues, cuando vamos a dar algún tipo de atención. Si no, lo pueden buscar en la página de la caja y se llama precisamente así, lineamiento de atención a pacientes. No sé si con eso respondo la pregunta de la compañera Adri. Sí, muchas gracias, Ale. Más bien, ese documento, si gustan, me lo pasas para que lo podamos compartir por el chat. Y nos hacían una pregunta específica relacionada con el suicidio, que vos estabas ahora mencionando, que en cuanto al tema de intento de suicidio, pareciera ser un tema que queda sin atención de seguimiento individual. Entonces, ¿qué sí se refiere a este equipo regional? Ajá. Sí, claro. En este lineamiento que les voy a compartir a Adriana para que ella lo pueda compartir en el chat, especifica que la caja de alguna manera tiene la obligación de cualquier situación de riesgo suicida debe ser atendida con prioridad. De hecho, denle una leidita para que lo vean por ahí, ¿verdad? Yo sé y repito, en el entendido que a veces en ciertas zonas, por ejemplo, no hay especialistas, digamos, hay EVAIS o hay clínicas que no tienen psiquiatra o que, qué sé yo, que tienen solo un horario y que fuera de ese horario pues no hay a quien atienda las situaciones. Pero sí está establecido y desde la normativa nacional, ¿verdad?, que es una prioridad en este momento con muchísimo más razón, la atención a situaciones de riesgo suicida. Y repito, la posibilidad de hacer coordinaciones desde la Dirección de Vida Estudiantil en caso de que no se les dé la atención, digamos, que se está requiriendo para una persona estudiante, tanto puede ser por medio de la línea Aquí Estoy, que hacemos esas coordinaciones cuando las personas nos llaman, o directamente a la Dirección de Vida Estudiantil, ya sea al correo de ellos, al correo de Salud y Ambiente, que es donde yo laboro, o a mi correo personal, alexandra.hol.fernandez, con todo gusto. Perfecto, Ale, muchas gracias. De hecho, nos estaban solicitando tu correo, ¿verdad? Entonces, repetir lo que es Alexandra Hall Fernández, ya lo vamos a colocar aquí en el chat para que todos tengan el acceso a la información. En cuanto a las referencias, nos dicen que si se hacen en la regional, que entonces para cuáles casos y que cómo podrían ellos averiguar quién es el encargado de este equipo en las diferentes direcciones regionales. Está establecido según una circular de doña Giselle, que también se las puedo compartir por acá, de que la persona que coordina o que representa al MEP en los IRAIS, que son las instancias regionales, es la persona de psicología, trabajo social o orientación de cada dirección regional. Entonces, por lo general son los compañeros y compañeras de psicología y casi siempre están siendo acompañadas de la persona asesora regional de orientación, que es, digamos, también otra persona que maneja y que trabaja la temática. Entonces, ¿cómo la localizarían? Pues llamando a la dirección regional o acercándose a la dirección regional y preguntando quién es la persona de psicología en primera instancia, y si no hubiese, que digamos solamente tenemos 3 direcciones regionales donde no hay profesional en psicología, es o la persona de trabajo social o la de orientación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas por acá, por el chat. Sin embargo, quisiera cerrar como esta parte de consultas con un comentario que nos hace Karina Arroyo.
ella nos señala que efectivamente se han observado cambios a nivel emocional y conductual en la población estudiantil. Por ello, la importancia de intervención que ejecuta el profesional de orientación mediante la implementación de talleres, charlas para abordar estas temáticas y realizar actividades de escucha empática para conocer el sentir y expresión emocional. Esto rescata, ¿verdad?, el gran valor que tienen nuestros orientadores en las instituciones educativas, todo lo que ellos nos colaboran en estos centros educativos. Bueno, muchísimas gracias a todos por los aportes que nos han brindado. Agradecemos también la colaboración a la asesora nacional, Suani Chavarría Artavia, por el apoyo técnico brindado en este webinario. Además, un fuerte agradecimiento a ustedes quienes nos han acompañado y que son agentes de cambio en nuestros centros educativos. De verdad, muchísimas gracias. Les recordamos, por favor, que nos colaboren llenando el registro de asistencia. Y recordarles que aparte del documento que les hemos compartido en el chat para que tengan el resumen de esta exposición, también va a estar disponible este webinario en el canal de YouTube del IDP para que lo puedan seguir compartiendo. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde.